escando una espelunga. Quan yeren a ro canto d'espelunga, se trobon a un esprito que entravesato fue a espantar-las. I era prou traveset, i quan passava per espelunga, aunque viviva mirava de fotre-les un buen espanto. Quan as fades espantatas marchaban, l'esprito se quedó rumiando y les dició: «No marché, quedatos, que soy demasiado solenco fa añadas y paixez buenas mesachas». As fadas, qui les aganaba muito de vivir en una espelunga, determinó de quedarse. También hilleran tan buena pacha fación con esprito que cuando paró en cuenta ya heban pasado 2 añadas. Dimpués de tanto tiempo juntos, parixeba que as rasfadas les feba goyo ro esprito. Y a ro esprito también, pero no más una de ellas. Fado Rolleta. ¿Quieres aprender una lifara en un lugar de broto? En fan una prou buena ista nueva. Me fan por goyo razambas de los lugares chicos, en que más si marcho con tú. En estas que Estrela, que yera perastí, a ro canto sintió a conversa y se metió prou celosa mormosteando. Esta chirmana mía ye siempre fendo das suyas. Quan se fació de nuei, Esprito y Rolleta marchaban caratabroto e Estrela marchó de zaga d'ells, sin que parase en cuenta. De todas trazas quereban malmeter en ixa lifara aos dos enamoratos. A servir a cena y miraré qué puedo hacer. Señor, ¿qué le faría yo prender de postre? Tenemos unas tartas que son buenísimas. ¿Cómo ha puesto a encertar? Soy laminero. A saberlo, me mincharé un trocet de torta. Ahora mismo le entrego. Esta es a mi ocasión con el mío plan. Habrán de marchar escape ta casa. Ja, ja, ja. En estas que Estrela torna con a tartas y fendo billets que se entrepuza, le emplasta tarta de encima a Rolleta. ¡Plas! Marchando, Estrela se dice: Esprito, ¿no crees que esta camarera se parece mucho para mi hermana? Yo igual de zofras. Sí, en veras se parecen. ¿Aroma y tienes venider? Ya llevo almuerzo presto. Estrela ya eva tornato a fer das suyas, metiendo picante a los cocos fritos. ¡Qué buena oloreta! ¡Ah! ¡Agua! ¡Agua! Por favor, ¿cómo me crema a lengua? ¿Qué has metido al almuerzo? Yo, cosa y la receta de Lola. Lola no le metía picante. Y cocina moderna, ja, ja, ja. Después de unos días, Estrela paró cuenta de que ro esprito no llega lo suyo tipo y determinó de deixar-los fer. Asinas, en unos días, Esprito demandó casorio a Rolleta. Rolleta, ¿te quieres casar con yo? ¡Pero que sí! Y todos preguntaréis qué pasó con Estrela. Pues que en la boda conoció a ro chirmán do Esprito y se enamoraron y marcharon a vivir ta una espelunga al canto de Rolleta y Esprito.